Hola, ¿qué tal mis estimados infantes de marina? ¿Cómo están? De verdad espero que estén lo mejor. Como ya es costumbre, los saluda cordialmente su fiel servidor y amigo Cabo Joel. Estoy aquí trayéndoles con mucho gusto un nuevo video para este su canal, espero que les guste. Bueno, en esta ocasión les hablaré y explicaré un tema que literalmente varios suscriptores muy leales al canal me habían pedido desde hace mucho tiempo, como un año si no me equivoco, jajaja, mil disculpas amigos, pero ya por fin me dediqué a investigar y hacer este video, para que vean que aunque tarde pero seguro, jaja, en serio discúlpenme. Bueno, ya dejémonos de charlas. Vamos, y el tema de hoy es: ¿qué es un acorazado? En este video se los explicaré, comencemos. Infantes, antes de entrar de lleno, sí les quiero aclarar que este video será un poco corto, ya que en teoría este debería durar mínimo unos 20 minutos, para poder abarcar toda la historia, pero yo lo quise hacer lo más resumido posible para no aburrirlos con mucha información, porque seamos sinceros, dudo mucho que verían el video completo si durará 20 o 30 minutos, pero como siempre lo he hecho, no dejaré de lado las cosas más importantes e interesantes. Créanme, no solo será un video que les explicará bien el tema, sino que también los va a mantener entretenidos. En fin, sin más retrasos, iniciemos. Oh, gosh, that was just one barrel. Oh, woo! Oh, let's do all in one. Bien, un acorazado es un buque de guerra de gran tonelaje, fuertemente blindado y artillado con una batería principal compuesta por cañones de gran calibre. Un dato muy interesante es que los acorazados son más grandes y están mejor armados y blindados que los cruceros y los destructores. Sin embargo, también es necesario mencionar que fueron los barcos de guerra más grandes de las flotas, representantes de la cúspide del poder naval de las naciones. Durante un periodo que abarca desde 1875 hasta la Segunda Guerra Mundial, por lo que hoy en día ningún acorazado está en servicio en ninguna armada del mundo. Sin embargo, varios se conservan como barcos museo, tanto a flote como en dique seco. La mayoría se hallan en los Estados Unidos, que son los siguientes: 1. El USS Massachusetts. 2. El North Carolina. 3. El Alabama. 4. El Iowa. 5. Nueva Jersey. 6. Missouri. 7. Wisconsin y 8. El nombrado Texas. El único acorazado no estadounidense del siglo XX que se puede visitar es el Mikasa japonés, preservado en Yokosuka. Bueno, ahora que sabemos un poco más sobre este tipo de buque y que también tenemos claro que ya no están en servicio, podemos continuar para conocer más detalles e información, porque sinceramente la historia y algunos datos de este último son muy interesantes, así que retrocedamos un poco en el tiempo y veamos sus antecedentes. Bien, los orígenes de los acorazados se pueden remontar a 1830, con los primeros navíos de línea, que fueron grandes veleros de madera sin blindaje y que montaban baterías de hasta 120 cañones de animaliza y caronadas. Sin embargo, fue hasta que la marina francesa introdujo el vapor en la línea de batalla con el navío de 90 cañones llamado Napoleón en 1850, el primer buque de guerra con máquinas de vapor. Por lo que se puede decir que a partir de este nuevo concepto de buque de guerra, se dio forma a lo que décadas más tarde serían los poderosos acorazados. Ya que de 1850 a 1910 se empezarían a cambiar los materiales de construcción, sustituyendo en gran parte a la madera por materiales más resistentes como el acero y el hierro. Bien, ahora que tenemos una idea de los orígenes de los acorazados, veamos dos épocas muy importantes para poder entender más sobre estos monstruos de acero. La primera época es la denominada Dreadnought. Más que una época, es el término general que se le da a los acorazados oceánicos construidos entre 1870 y 1905. He aquí donde el término acorazado fue oficialmente adoptado por la Real Armada Británica en la reclasificación de 1892. Durante esa década el diseño de los acorazados iba adquiriendo características similares a las del tipo que hoy se conoce como acorazados pre-Dreadnought. Básicamente estos ya eran los primeros acorazados de la historia, ya que ahora eran buques sin velas, fuertemente blindados y con baterías heterogéneas de cañones en torretas.
La clase típica de acorazados de la era pre-Dreadnought desplazaba entre 15.000 y 17.000 toneladas, alcanzaba una velocidad de 16 nudos o 30 km por hora y portaba un armamento principal de 4 cañones de 305 milímetros en 2 torretas, una a proa y otra a popa, y una batería secundaria de diversos calibres dispuesta hacia el centro del buque en torno a la superestructura. Para ese periodo las grandes potencias mundiales como el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Japón, Estados Unidos, entre otros, ya empezaban a crear sus propias flotas navales, constituidas lógicamente por los primeros acorazados. Sin embargo, hay un periodo que hace que todo lo que dije antes pierda un poco de interés y que solo sirva para que ustedes sepan sobre la historia de los acorazados. La era de los Dreadnought, también llamados acorazados monocalibre. Es sin duda la época en la que realmente los acorazados se convierten en todo un símbolo de poder, no solo naval sino nacional. El origen del término Dreadnought procede de unir los vocablos ingleses dread, miedo, y Noud, nada, que se puede traducir literalmente como nada de miedo. Este nuevo y más avanzado buque dejó obsoletos a todos los acorazados existentes, ya que combinando una batería uniforme de 10 cañones de 305 milímetros, con un poderoso blindaje de protección y una velocidad sin precedentes, obligó a las armadas de todo el mundo a evaluar de nuevo sus programas de construcción de acorazados. El primero de este tipo fue el HMS Dreadnought, de la Marina Real Británica. Su diseño tenía dos características revolucionarias: un armamento pesado de calibre único y una propulsión mediante turbinas de vapor. En palabras más simples, estos nuevos acorazados eran más poderosos y resistentes que los primeros construidos entre 1870 y 1900. Ahora, infantes, agárrense de donde puedan, porque lo que diré a continuación puede que los vaya a sorprender demasiado. Vamos ahora, hablemos de las escalofriantes batallas que libraron estas bestias de acero. Llegaría el 28 de julio de 1914 y ante el asombro de la población mundial, la Primera Guerra Mundial daría inicio, donde las potencias europeas medirían su poderío militar. En él, también su poderío naval tendría que ser puesto a prueba, por lo que en teoría, los muy famosos acorazados entrarían al fin en combate para demostrar su verdadera efectividad. La Gran Guerra parecería el escenario ideal para que estos gigantes de acero y hierro se enfrentaran. Pero aunque parezca increíble, la Primera Guerra Mundial fue una gran decepción para las grandes flotas de acorazados de Dreadnought, porque no hubo ningún choque decisivo entre flotas de batalla modernas, como la que había ocurrido en Tsushima. Sí, infantes, durante la Primera Guerra Mundial, la intervención de acorazados fue marginal, pues los grandes combates de la conflagración global, en Francia y Rusia, fueron terrestres, y la llamada Campaña del Atlántico fue una lucha desigual entre los submarinos U-boot alemanes y los barcos mercantes británicos. Gracias a factores geográficos, la Real Armada Británica pudo mantener bloqueada en el Mar del Norte a la ya entonces poderosa flota de alta mar alemana, pues los estrechos y canales que daban salida al Atlántico estaban cerrados por fuerzas inglesas. Ambas partes eran conscientes de la superioridad numérica de los acorazados Dreadnought británicos, por lo que un gran combate entre ambas flotas hubiera tenido como resultado una victoria de los ingleses. Por ello, la estrategia alemana fue intentar provocar combates favorables a su situación, o bien obligar a combatir en solitario a la gran flota o atraer a los británicos a las costas alemanas, donde los campos de minas, buques torpederos y submarinos germanos podrían equilibrar la balanza. En el Mediterráneo se llevó a cabo la acción más destacada, realizada por acorazados, fue el asalto anfibio a Galípoli. La batalla se libró en la península turca de Galípoli, en 1915. Sí, amigos, increíblemente, esta batalla fue lo más importante que hicieron los acorazados, en una guerra que en teoría pretendía demostrar el poderío de estos buques, pero que al final solo terminó por manifestar la vulnerabilidad de los acorazados ante unidades más baratas, como lanchas torpederas y submarinos. De esta manera la participación de los acorazados en la Gran Guerra había concluido. Posteriormente vendría el período entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente los acorazados estuvieron sujetos a estrictas limitaciones internacionales destinadas a evitar otra costosa carrera de armamento. Aunque los vencedores de la guerra no estaban limitados por ningún tratado, la mayor parte de las grandes potencias marítimas permanecieron paralizadas tras la conflagración. Ahora, infantes, hablemos del período histórico, donde los acorazados tomarían un rol más importante.
En la Segunda Guerra Mundial, en el primer año de esta, los buques acorazados desafiaron la predicción de que serían los aviones los que dominarían la guerra naval. Los acorazados alemanes Scharnhorst y Gneisenau sorprendieron y hundieron al portaaviones británico Glorious, frente a las costas occidentales de Noruega en junio de 1940, acción que sin embargo fue la última ocasión en que un portaaviones de la flota era hundido por artillería de superficie. En el ataque a Merselkevir, en julio de 1940, acorazados británicos abrieron fuego con sus cañones principales contra los acorazados franceses anclados en el puerto de Massalkivir, Argelia, y después persiguieron, con portaaviones a los buques franceses que consiguieron huir. Sin duda el 7 de diciembre de 1941 es una fecha muy reconocida a nivel mundial, ya que fue el día en que el Imperio del Japón lanzó un ataque sorpresa a la base naval norteamericana de Pearl Harbor, en el archipiélago pacífico de Hawái, donde 5 de los 8 acorazados estadounidenses presentes en el puerto fueron hundidos y el resto dañados. Estas son solo algunas de muchas batallas navales que se libraron utilizando acorazados. Si bien es cierto, durante la Segunda Guerra Mundial, los acorazados tuvieron una mayor participación que en la primera, no llegaron a ser completamente los protagonistas, ya que para esos años sus momentos de gloria estaban llegando a su fin. Era muy claro que los portaaviones eran los nuevos buques principales de las flotas, y que los acorazados habían sido relegados a un rol secundario. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchas armadas mantuvieron sus acorazados, aunque ya no eran activos, militares estratégicamente dominantes. De hecho, pronto se hizo evidente que ya no merecía la pena el elevado coste de su construcción y mantenimiento, por lo que tras el conflicto mundial solo fue puesto en servicio un nuevo acorazado, el británico HMS Vanguard en 1946. Durante la guerra había sido demostrado que el blindaje de los acorazados ya no era nada contra los ataques nucleares, pues los destructores soviéticos clase Kilgin y los submarinos clase Niskei podían disparar misiles tácticos con un alcance de 100 kilómetros o más. A fines de la década de 1950, muchos tipos menores de buques, que antes no ofrecían oposición digna de mención, ahora eran capaces de eliminar poderosos acorazados. Los acorazados restantes encontraron variados roles, por ejemplo el USS Arkansas y el Nagato fueron hundidos durante las pruebas nucleares de la Operación Crossroads en 1946. Es muy triste y sorprendente ver cómo estos gigantes de acero pasaron de ser un símbolo de poderío naval y nacional a simples buques de pruebas a museo. Por último, aquí van dos datos muy interesantes sobre estos legendarios buques. Número 1, la batalla de Tsushima, comúnmente denominada la batalla del mar del Japón, librada en el país asiático, fue un importante combate naval entre Rusia y Japón, los días 27 y 28 de mayo de 1905 durante la guerra ruso-japonesa. Lo interesante de esto es que fue la única batalla naval decisiva de la historia en la que intervinieron flotas compuestas por acorazados modernos, o sea donde básicamente los acorazados cambiaron el rumbo de la historia. Número 2, el último enfrentamiento de acorazados de la historia fue la batalla del estrecho de Surigao, que se libró el 25 de octubre de 1944, en la que un grupo de acorazados norteamericanos, técnica y numéricamente superiores, destrozó un grupo de acorazados japoneses, con los disparos de sus cañones después de que estos habían sido devastados por el ataque de torpedos, lanzados desde destructores. Todos los acorazados norteamericanos presentes en ese combate, menos uno, habían sido hundidos en Pearl Harbor, y luego reflotados y reparados. Cuando el Mississippi disparó su última salva ese día se hizo el último ataque de un acorazado contra otro buque de guerra, y sin saberlo estaba disparando un saludo funeral a una era de la guerra naval que llegaba a su final. Unos 6 meses después el poderoso acorazado japonés Yamato era enviado a su última y suicida misión contra fuerzas de los Estados Unidos que resultaría en el hundimiento de este a causa de un masivo ataque aéreo lanzado desde portaaviones americanos. En resumen, los acorazados fueron los barcos de guerra más grandes de las flotas navales del siglo pasado, se caracterizaron por su gran tonelaje, su altísimo blindaje y un elevado poder de fuego, gracias a una batería principal compuesta por cañones de gran calibre.
Es necesario aclarar que los acorazados son más grandes y están mejor armados y blindados que los cruceros y destructores actuales, aunque estos últimos hoy en día, gracias a la tecnología y armamento con la que cuentan, podrían destruir a cualquier acorazado utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Ok infantes, hemos recorrido de una manera más que decente la historia de los acorazados, creo que la información fue la necesaria, considero que no los aburrí con demasiada, pero tampoco los dejé con dudas, ya que hablé de lo más importante e interesante. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, como lo dije al principio, no quise hacer un video tan extenso, pero tampoco muy corto, para poder explicarles este gran tema, créanme este video en especial, lo disfruté mucho hacer, ya que gracias a la investigación que realice, he aprendido un poco más de la historia, ojalá que los haya entretenido, aunque sea un poco. En fin, esto ha sido todo, de verdad, espero que les haya gustado este video, créanme que lo he hecho con la única intención de informarles y entretenerlos de la mejor manera. Si les gustó me ayudarían mucho compartiéndolo con todos sus amigos, conocidos, familiares, etcétera, etcétera. Para que al igual que ustedes ellos también conozcan un poco más sobre los legendarios acorazados. No se olviden de dejarme su valioso like. Y por supuesto los invito a suscribirse al canal para que así nunca se pierdan mis vídeos. Si ya lo hicieron les recomiendo demasiado que activen la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube siempre les avise cuando suba un nuevo vídeo. Y nada mis queridos infantes, esto ha sido todo por el día de hoy, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Cabo Joel. Y por cierto nunca se olviden de seguir aspirando alto. Hasta la próxima.